Saludos, bienvenidas una vez más a nuestro canal. Como siempre, sus anfitrionas, Dislacey y Catherine. El día de hoy tenemos una palabra poderosa para edificar su espíritu y su vida, así que busquen papel donde anotar, su palomito, su refresco y stay tuned. Así es. Así es, tenemos una palabra de Dios, estamos muy contentos porque el Señor nos ha hablado y nos ha dicho qué decir al pueblo, amén. Eso es lo que más feliz nos hace a nosotras, que la palabra venga de espíritu a espíritu. Y hablando de espíritu, hay una palabra que va a impactar tu espíritu, que es sobre la sabiduría. Queremos ayudarte a discernir cuál es la buena sabiduría, amén. El buen consejo de la sabiduría, y ahí también en el mismo tema, ¿cuál es el mal consejo de la sabiduría? Queremos hablarte de una palabra que está en Santiago capítulo 3, versículo 15, right? Versículo 15, escucha esto. La palabra dice así: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Así es. Con esto que nosotros acabamos de leer, nos da a entender que hay una sabiduría mala. Nosotros por mucho tiempo tenemos pensado que esa persona tiene sabiduría y creemos que la sabiduría siempre es buena por su nombre, amén. Pero la palabra de Santiago nos da a entender que hay una sabiduría mala, que hay un mal consejo. Y aquí nos está diciendo que la sabiduría mala es la que tiene celo y la que tiene resentimiento, que habla de la contención, cuando tú tienes resentimiento, falta de perdón, y aconseja acuerdo a eso. Habla de la sabiduría, ¿cuál? De la sabiduría terrenal, de la sabiduría diabólica, de la sabiduría animal. Amén. ¿Tú quieres hablarle un poco sobre eso? Sí, claro. Agregando un poco a lo que Catherine decía, normalmente deducimos inmediatamente por lo que es la sabiduría, o que la sabiduría es buena, pero nunca entramos a entender verdaderamente, ni siquiera nos hacemos la idea de que existen diferentes tipos de sabiduría. Exacto. Y según la palabra, sí hay una sabiduría que es errónea, que no edifica, que no trae paz, que no trae amor. Y vamos a aclarar un poco a qué podríamos llamarle una sabiduría terrenal. Amén. Una sabiduría terrenal, una sabiduría mundana. Una sabiduría llena del conocimiento terrenal, de los deseos carnales. Amén. Ese consejo que te da la amiga que no es cristiana, el amigo que no es cristiano. Amén. Ese consejo que no te acerca al camino de Cristo. Ese consejo que no es del Espíritu. Yo diría que sería algo más como que beneficia a tu carne. Exactamente. Y yendo un poquito a lo que ya es, porque aquí nos muestran tres tipos de sabiduría que podríamos decir que es un poco errónea. Un poco no, que muy errónea. Sí, muy errónea, que no edifican a nuestro espíritu. Está la sabiduría animal, exacto, la sabiduría animal. Yo creo que igual las tres, de cierta forma, lo que agregan, que le dan placer a nuestra carne, a nuestro ego, a nuestro orgullo, podríamos decir, ¿verdad? Nos suben ese mal autoestima de creernos un poco más que los demás, claro, y hacer las cosas para beneficio propio de nuestro propio mal, porque el orgullo sabemos que no es algo bueno, la falta de paz no es algo bueno, entonces eso nos puede llevar, ese tipo de sabiduría nos puede llevar a la contienda. Claro. También hablando sobre lo que es la sabiduría animal, tenemos que nosotros enfocarnos. ¿Por qué dice animal? ¿Qué es un animal? El animal no tiene emociones, el animal actúa por instinto. La sabiduría animal es esa que uno la da por instinto, es como una reacción, que nosotros tenemos una reacción al dar el consejo por lo que vivimos, por lo que sentimos, sin importar cuál es el bien o cuál es el mal, sin importar si esa sabiduría tiene adentro el mandamiento o el temor de Dios. Amén. A eso yo también le podría decir que es una sabiduría animal. Esa sabiduría que no le importa cuál sea el consejo, lo da, sin importar a quién le haga mal. Amén. Instantáneamente, sin pensar ni en consecuencias ni en beneficios, sino algo instantáneo que te acontece. Bueno, eso es lo que voy a hacer y punto, sin pensar que podría pasar. No importa, exactamente. Algo que agregar en lo que es la sabiduría diabólica. Claro. O sea, la sabiduría satánica, esa sabiduría que viene del mismo enemigo. Esa sabiduría, por ejemplo, tengo un problema, esa sabiduría que te dice, no hay forma de arreglar el problema, mátate. No hay forma de solucionar. Esos pensamientos de muerte, esos pensamientos de depresión, tú estás sola, ese pensamiento
culpabilidad, ese consejo de tú eres un ladrón, ese consejo acusador que te aconseja, que no te levanta. Eso es una sabiduría que viene del mismo enemigo, del mismo infierno, y a eso es que Santiago le dice una sabiduría diabólica. Porque no solo recibimos sabiduría de una persona que se siente al lado suyo y lo diga. Recuerden también que la mente es un campo que el enemigo utiliza con pensamientos para confundirnos y para sacarnos a nosotros de nuestros cabales, por así decirlo. Sí, nos aconseja nuestra propia concupiscencia. Exactamente. So, si vamos ahora al versículo 17, dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Wow. Entonces ahora pasamos a lo cual es la sabiduría del cielo, la que proviene de lo alto. Decía Pablo que él no llegaba con conocimientos terrenales, sino con sabiduría que venía del cielo, porque sabía que la sabiduría que viene del cielo es la sabiduría que nos conviene a nosotros para estar en el Espíritu. Y aquí Santiago nos habla, ¿cuál es esa verdadera sabiduría? ¿Cuál es la verdadera sabiduría que va a edificar a nuestra persona y a los que están alrededor de nosotros? Es esa sabiduría que nos llena de pureza. Dice, primeramente, es pura. ¿Por qué es pura? Porque es limpia, viene del Espíritu, lo que viene de Dios es limpio, es puro. Después se llena de, ¿qué dice ahí? Pacífica. Es pacífica, porque la pureza de Dios, lo que viene del Espíritu, trae paz. Súper pacífica. Amén. Esa es la sabiduría. ¿Qué más? Amable, benigna, Es amable, es bondadosa, sutil, es sutil, es la que no trae hipocresía, no se envuelve en sentimientos de la carne. Es esa que te levanta, que te restaura. Esa es la sabiduría. Que no te deja dudas. No deja duda. Dice que no tiene, abajo dice que no tiene incertidumbre. Hablaba con Disley ahorita. ¿Qué es esa que no tiene incertidumbre? Le puse un ejemplo. Manita, que yo te diga a ti que tu esposo está en mi casa, Dios lo cubra. Y había una amiga, y yo te diga, entró al cuarto 2 minutos con fulana, pero salió y no hizo nada. Ahí yo estoy echando una semilla de incertidumbre, una semilla satánica, para que ella piense, 2 minutos y no hizo nada, pero en 2 minutos se hacen muchas cosas. Amén. Esa es una sabiduría diabólica, ese es un comentario diabólico. Y más que eso, hay consejos que parecen buenos, pero son malos. Otra cosa, dice que está llena de misericordia. Cuando uno tiene misericordia, acuérdense que la misericordia del Señor es nueva cada día el Señor nos regala misericordia a nosotros. ¿Qué es lo que quiere dejar dicho aquí? Que si a usted le toca en ciertos momentos ser el sabio y darle un consejo a alguien, que tenga misericordia con lo que usted le va a decir a esa persona, que tenga misericordia lo que usted va a sembrar, porque verdaderamente cuando una persona busca un consejo, está buscando una palabra, solo una palabra, para que eso pueda tomar vida en su espíritu. Y dice aquí, da buenos frutos. Acuérdense que los buenos frutos es vida. Es vida. Usted está sembrando algo para que esa persona, eso renazca, eso crezca en esa persona. Sí. Amén. Eso siempre hay que tener cuidado, tanto como lo que escuchamos, pero mucho más lo que sembramos en otras personas. Amén. Cuando la palabra habla de buenos frutos, no habla de que da simplemente buenos frutos. ¿Qué nos dice la palabra en Gálatas? Que nosotros tenemos que llenarnos de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Amor, paz, benignidad, paciencia, templanza. Cuando alguien te da un consejo, analiza que tiene que estar lleno de amor, de paz, de benignidad, de confianza. O sea, tú tienes que analizar de dónde viene el consejo, quién me está dando el consejo y qué trae el consejo. Exacto. Tenemos que ser sabios, ¿eh? Amén. Reconociendo que una cosa trae la otra, ¿verdad? Exactamente. Vamos a ir ya al último versículo, que es el versículo 18, que dice: y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Eso es prácticamente como que usted cosecha de cierta forma lo que siembra. Amén. Si yo me acerco a Catherine por un consejo y Catherine me da un consejo en hipocresía, ese es el consejo que yo voy a recibir. Va a recibir más adelante, cuando en un momento dado ella necesita un consejo. Exactamente. Amén. Exactamente. Es exactamente el consejo que yo doy, es lo que yo voy a recibir. Porque cada quien tiene su propio don de don, pero cada quien tiene su propio proceso. Exacto. Eso es algo que nosotros debemos entender. Y mi proceso es tan diferente al de Lacey, que no es el mismo consejo que yo le di a Lacey lo voy a recibir, pero algún día voy a necesitar un consejo.
Y hay consejos que no van a venir limpios porque simplemente yo le he dado consejos sucios. Quiere decir la palabra que la justicia que yo he dado, que la paz que yo he dado, que lo que yo he sembrado, eso mismo yo voy a cosechar. Tan simple como eso, familia. Queremos invitarte a que conozcas, disciernas el consejo, busque los frutos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Dos cosas. Para que puedas aconsejar con sabiduría y para que sepas que cuando te den un consejo sea en el espíritu de sabiduría de lo alto. Que se te despierte ese discernimiento, el saber, escuchar, para que así tú puedas entender lo que te están diciendo. Porque no, como ella dijo, hay varias gente que dice cosas que las intenciones verdaderas no son correctas detrás de lo que están diciendo. Exactamente. Así que nada, con todo esto le hemos dejado una palabra, espero que haya sido de bendición. No se olviden darle like, compartir y hablar sobre la buena sabiduría, aconsejar lo que están a su lado y decirle que Dios es bueno. Amén. Dios te bendiga.